e ignorante, proclamaban tener un Dios proclive a sacrificios y castigos, se llamaban a sí mismos el pueblo elegido, considerándose superiores a los demás y merecedores de conquistar todo el mundo. Lucifer les dijo que su Dios era falso, una proyección de ellos mismos, de su ignorancia, ambición, agresividad. Los llamaron blasfemo, pero estas personas, al ser más ignorantes que el pueblo anterior, se le fueron a golpes y palos, hasta sacarlo del pueblo y sepultarlo entre escombros. Se levantó apartando los escombros, aunque su cuerpo había sido lastimado, su espíritu estaba intacto, y siguió su camino. El tercer pueblo era más hermoso y lujoso, y en la plaza central tenía escrito en una columna de oro y piedras preciosas la frase: todo tiene un precio. El dios de este pueblo era el dinero, y por este vendían sus mujeres e hijas, incluso a ellos mismos. Lucifer sintió incluso asco por estas personas, y les exclamó que él jamás sería un siervo ni un esclavo de nada ni nadie, y siguió su camino. Esta vez algunas personas, al ver algo diferente en él, lo siguieron e incluso le ofrecieron fuertes sumas de dinero para que les contara sus secretos, pero Lucifer jamás se vendió. Después llegó a un valle donde se había realizado una gran batalla, pero Lucifer no vio gran diferencia entre los cadáveres que yacían ahí y la gente de los pueblos que había visitado, pues, los vivos que no han comprendido están muertos en su propia ignorancia. Encontró un hombre herido, al que, con su poder sanador, curó. Este hombre le preguntó quién era él, a lo que respondió: soy él. Portador de la luz, la conciencia que se manifiesta bajo forma humana. Soy la fuerza que se esconde tras cada ser, cada hombre y mujer, cada bestia y cosa. Lucifer se fue a refugiar a la montaña del dragón, pero mucha gente llegó a buscarlo. Se había vuelto famoso por su hazaña de curar al hombre herido, y así Lucifer se convirtió en maestro, primero de pocos y luego de muchos. Él enseñaba que no hay nada que aprender, pues toda claridad y sabiduría ya se encuentra en el corazón de cada ser viviente. Pero la gente comenzó a cometer el error que hasta la fecha se sigue cometiendo, y es que dejaron de mirar hacia adentro para dirigir su atención hacia afuera, hacia la imagen del maestro, para adorarlo y volverse dependientes de él. Viendo esto, decidió reunirlos para anunciarles que había decidido abandonar el mundo, y entonces sus seguidores se lamentaron. Pero Lucifer les dio un último discurso, el cual incluía esta verdad: solo quien se conoce a sí mismo, conoce su razón de ser, conoce su destino y deja de ser parte del rebaño. Un mensaje y unas palabras que distan mucho de un ser maligno. Es más, según apunta nuestro amigo Iván Martínez, esta obra de Ambrosias Graal presenta similitudes entre Lucifer y Jesucristo. Pues el personaje llega a visitar pueblos predicando su palabra, tal y como hizo Jesús, por ello fue atacado y agredido por las gentes, quisieron matarlo, pero él curó a personas, tuvo discípulos y finalmente abandonó este mundo, exactamente igual que Jesús. Dentro de la literatura teosófica, Madame Blavatsky publicó La doctrina secreta. En el tomo primero, leemos: al diablo le llama ahora la Iglesia tinieblas, mientras que en la Biblia, en el libro de Job, se le da el nombre de Hijo de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático, en la razón, porque el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos, fue llamado Lux, Lucifer, el hijo luminoso de la mañana o aurora manvantárica. Fue transformado por la Iglesia en Lucifer o Satán, porque era más antiguo y de rango más elevado que Jehová, y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. Los antiguos griegos designaron de dos formas al planeta Venus: Éspero, cuando es visto por la tarde, y Fósforo o Eóforo, cuando es visto por la mañana. Los romanos llamaban a Lucifer Eóforo. La vinculación entre Lucifer y Venus es simple: lo llamaban el portador de la luz porque es el astro más visible después del Sol y la Luna. Su luz es visible al este, 3 horas antes del amanecer, por ello se decía que Venus Lucifer anunciaba o portaba la luz del Sol. En los inicios del cristianismo, Lucifer estaba vinculado a Jesús. En la antigua liturgia romana existía un canto llamado Exultet, que se suele recitar en la noche de Pascua en las iglesias católicas. Hace una alusión a Lucifer, el lucero del alba. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo, brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos. Los cristianos del siglo VII d.C. consideraban a Lucifer un personaje positivo, y no fue hasta el siglo VIII que la Iglesia le dio la vuelta al concepto. La causa la encontramos en una mala traducción de la Biblia que hizo San Jerónimo.
Durante el proceso de traducción de la Vulgata del hebreo al latín, Jerónimo se encontró con la palabra HYLL, que es astro brillante, y la tradujo como Lucifer. Lo hizo porque en latín esta palabra iba asociada a Venus. De tal modo que, en Isaías 14, 12-14, Jerónimo lo tradujo así, como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y en los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Los jerarcas de la iglesia se pusieron las manos a la cabeza al leer esto. Y se dijeron: si Lucifer es un ángel caído, luego significa que es un ángel pecador, por tanto, es el mismísimo Satanás. Aquí nace el mito de asociar a Lucifer con Satanás, sin otro fundamento más que una mala traducción. Y una interpretación posterior sujeta a la influencia del libro de Enoc, quien designa a los ángeles caídos como los rebeldes pecadores y blasfemos del Señor Dios. A estas alturas, muy acertadamente tan solo podemos acudir al dicho, la historia la escriben los vencedores. Y eso nos conduce a una reflexión muy simple: la historia debería ser reescrita por los vencidos, aquellos que no pudieron defender su versión de los hechos, aquellos que jamás se les permitió revelar su verdad, ya que si lo hiciesen, hundirían los planes de control humano de los vencedores. Se caerían los cimientos del fundamento religioso, se derrumbaría el sistema que han creado, que es esta celda planetaria, toda una granja humana, al servicio de unos seres que nos hacen actuar como una manada de ovejas al matadero. No hay peor esclavo que aquel que no sabe que lo es. Mucho peor aún, cuando no se perciben los barrotes ni se atisban a los carceleros. Y así es como la humanidad le ha pagado a los ángeles caídos, con difamación, rechazo y condena. Ellos, que fueron los únicos que intentaron ayudarnos, sacrificando sus vidas para defender nuestra libertad. Por tanto, yo elijo seguir la pista a los vencidos. El gran engaño. El investigador español Javier Consuegra es un estudioso de la manipulación global que incluye a los arcontes y a los Anunnaki oscuros. Es además YouTube, con un canal de casi 1 millón de seguidores, Jaconor73. Es un digno ejemplo de alguien que sabe distinguir el hecho de que en la antigüedad hubo dos facciones Anunnaki. Javier denomina la corporación a todo el conjunto de entidades malignas que controlan a la humanidad, e incluye seres de otras dimensiones, todos ellos, interactuando entre sí para mantener a la raza humana dormida. Así nos resume Javier sus conclusiones: el humano ha sido engañado en todo, desde el inicio. Aquellos que controlan nuestro planeta nos han hecho creer que lo bueno es malo, y lo malo es bueno. Cuando alguien del grupo controlador se rebela, se crea toda una campaña de desprestigio hacia su persona. Ejemplo de ello lo tenemos con Lucifer Enki, que se rebeló contra la corporación tras ver cómo trataban al humano que había creado como ganado. Enki estaba cansado de ser utilizado como mano de obra barata para la creación de seres modificados y bloqueados adenísticamente, sin sabiduría, sin conocimientos que los convertían en herramientas solamente utilizadas para los propósitos de las deidades arconte, alimento. Tras esta rebelión decidió juntar a sus ejércitos y ayudar al humano, nutriéndole de conocimientos que lo hicieran libre, que lo hicieran alcanzar niveles de conciencia más elevados, llegando así a la fusión con la fuente original y escapando de las garras de los controladores. Para ello lo que hizo fue colocar una hebra de ADN perteneciente al humano primordial, Namlu, una hebra hecha con luz de la fuente original. Esto atrae una porción de la gran energía creadora del multiuniverso. Esto hace a quien la lleva integrada en su ser invencible. Pero debía de hacerse de tal forma que no fuera detectado, con la excusa de bloquear aún más al humano. Introdujo esta pieza en la gran máquina biológica de su creación y ciertos códigos activadores del ADN que, llegado el momento, destruiría los bloqueos primarios del ADN y lo reactivaría de una manera imparable. Hubo una gran batalla en los cielos. Enki y sus ejércitos lograron escapar salvando a un buen número de humanos. Algunos se refugiaron en el interior del planeta, otros escaparon a otras galaxias, otros fueron a realidades dimensionales paralelas. Tras esta gran rebelión, los controladores colocaron fuertes medidas de control en el planeta y lo reiniciaron todo de nuevo. Además, para reforzar este control y ocultamiento de la verdad a la humanidad, utilizaron la técnica del desprestigio y de la confusión. Primero hicieron creer que ellos son los buenos y que miran por el avance del planeta.
Escribieron una historia mezclando ficción con realidad y describieron a quienes ayudaron al humano de manera monstruosa. A Enki lo describieron como un ser soberbio, que quería asemejarse a Dios en poder y gloria. Este Dios no es otro sino quien lidera en este planeta a los ejércitos controladores. No se refieren a la fuente original que es la verdadera energía creadora de toda forma de vida en el multiverso, sino un ser controlador, un líder de ejércitos, celoso de poder y de obediencia. Castigando a todo aquel que se rebela, dándole igual que sea perteneciente a su estirpe o no, a todos trata por igual, con mano dura y sin miramientos ni compasión. Este ser se hace llamar Dios, este ser es Anu, que le dio el cargo de máximo mandatario a su hijo predilecto Enlil, el psicópata jerarca de los ejércitos del aire y que a veces también se hacía pasar por Dios Todopoderoso para ejercer control sobre los humanos, crear las religiones y pedir sacrificios de sangre. Estos seres solo son encargados del control de esta granja prisión llamada Tierra. Por encima de ellos están las deidades arconte a quienes les ofrecen alimento en forma de sacrificio ritual, y por encima de estos arcontes o gobernantes está la fuente oscura, el dios oscuro creador para ellos de toda forma de vida. Para ellos esta deidad superior es superior a la fuente original, ya que creó lo oscuro y la destrucción, es la parte maligna y oscura de la fuente original que se alimenta de luz, que destruye todo lo que crea su parte positiva, lo que podría llamarse Satanás, el verdadero adversario. Es el juego del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, de la creación y destrucción, el yin y el yang, la dualidad. Solamente venciendo esta dualidad es liberada el alma y vuelve a la fuente original. La mente de esta fuente oscura funciona de manera jerárquica, es junto a las mentes de todos los seres que conforman su esencia una mente colmena, funcionan de manera piramidal, al igual que ocurre en el ejército. Es más, los ejércitos son creaciones de esta mente colmena. Estudiando la forma de funcionamiento del ejército, verás cómo funciona la corporación, tal y como es arriba es abajo. Como he dicho, utilizan el arte de la confusión y del desprestigio, cuando realizan rituales satánicos a la vista de todo el colectivo humano, o muestran la simbología del falso Lucifer. Lo que hacen es darle una forma física terrible y monstruosa, con cuernos, cola de dragón, pezuñas, etc. Todo para hacer creer al humano que el auténtico Lucifer es maligno, ya que el cerebro humano primitivo funciona con la simbología y los arquetipos. Si el humano ve algo con forma monstruosa lo catalogará rápidamente como algo maligno, si lo ve de forma bella, lo catalogará de benigno. Por ejemplo, los controladores utilizan la confusión poniendo estatuas y simbología de adoración hacia Lucifer, el dador de luz, para que lo relacionemos con lo que está en contra de lo bueno y divino según lo mostrado por ellos, pero realmente a quien están ofreciendo adoración es a sus deidades que les otorga conocimiento y luz a los componentes de la corporación, no al humano. Es por esto que utilizan la simbología de la antorcha, del rayo, asociada al verdadero liberador del humano, pero le dan la vuelta y adoran realmente a quienes no desean que recibamos dicha luz. Al principio es algo complicado de comprender, pero una vez ves el auténtico significado de lo que hacen, ves que sus planes son para confundirnos y mantenernos divididos con creencias que ellos han diseminado entre la población humana mediante la religión y la programación mental dirigida al subconsciente del humano. Ellos, los controladores, no adoran realmente a Lucifer, al portador de luz y conocimiento, sino que adoran al egregor que crearon con la imagen distorsionada del verdadero portador de luz y conocimiento. Los controladores son auténticos expertos en la creación de egregores, solamente tienen que colocar la mecha y esperar a que los humanos la enciendan. La manera que tienen de provocar la creación de un egregor es la de introducir una historia manipulada de un ser y esperar a que la masa crítica de la humanidad acabe de darle la energía, fuerza y forma que debida a la entidad que luego le servirá para absorber la energía de adoración enviada al egregor. Es semejante a la creación de un golem. La arcilla sería la historia sobre la entidad que desean crear y la chispa divina que da vida al golem sería la energía o masa crítica del colectivo humano. Pero, ¿qué nos dicen las escrituras sobre el portador de luz? Las antiguas escrituras, como ya sabemos, fueron hechas para crear una historia distorsionada de la realidad y colocar al bueno como malo y ponerse ellos de seres bondadosos. Nos explican que Lucifer era el más sabio, bello y favorito del Dios que se nos impuso mediante la religión. Lucifer era uno de los seres más hermosos de la corte celestial de Dios. Su inteligencia y belleza eran tales que el Creador Supremo lo convirtió en su favorito, en el más querido. Confiaba ciegamente en este y lo puso muy cerca suyo. Este, portador de luz, fue el primer ángel que Dios creó. Los ángeles tenían como objetivo, crear, ya que estaban dotados de razón, voluntad y belleza, así que una de sus misiones principales de esta corte era la de ayudar a su padre en la creación.
De esta manera, Lucifer fue escogido para crear en la tierra. Al verse como ser omnipotente de una tierra árida, viciada y débil de